Habla el país, Eva Porrón. Cómo ahorrar y seguir poniéndose en pedo. Y recuerden, nunca permitan que el mozo les retire el trago, aunque parezca que no tenga más. Ese hielo se derrite y te da un traguito extra. ¡Un traguito extra, argentinos! Estamos aquí junto a Mariana Contartesi, es un placer tenerte, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás, Linda? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, hola, Tamara. Te has venido Hola, rockera, te has Mariana. venido medio Guns N' Roses. No sé, ¿qué estás rockero hoy? ¿Qué te pasa? Vos. Yo tengo unos pantalones nada más, un poco más. Ay, qué fuerte, Ay, ay, esos colores. Esos colores, Ay, demasiado. Qué fuerte. Demasiado, No, yo como rockera vos. no, estoy con un chaleco de jean. Ah, chaleco de jean. Al que media le rockera. falta este chaleco de jean para que sea rocker, un par de stickers que no los tiene, o sea, no tiene onda. Le Cámara, falta imprimir onda. unos stickers. Hoy en día se usa el sticker. Sí, los parches, Claro, o los que- parches. sí. el de Guns N' Roses vos. Te ¿El pone el de Guns N' Roses vos. Ya no, creo, ya no se usa. No se usa No, más. no ¿Ya se usa más. ¿Se separaron Guns N' Roses? No sé, pero no, son ya del- no tocan más. 90. aparentemente. Ayer estábamos hablando de un tema muy importante no es tan importante, no sé si es importante o no. A mí siempre me obsesiona cuando veo que funciona. Ponete de acuerdo, ¿es importante o no es Sí, porque a importante? veces digo, es importante, uno lo dice por decir y por ahí el resto de la gente te está escuchando diciendo me chupa tres huevos, Petina, todo lo que decís. Sí. Pero siempre pensé el tema de especialmente cuando lo viví en persona, fui al Ecuador y vi cómo eran las cosas y dije, pero acá hay algo que, por lo menos hay una ansiedad y una locura. Y estuve con gente de diferentes clases sociales, aviso, no es que me junté con 4 conchetos en el norte. Que dije, qué raro que acá no se habla tanto, no sé, primero nadie habla de guita, no está la obsesión de a ver cómo hacemos, viste, cómo esto, que lo tratamos con alambre, cómo podemos, que cómo cambiamos, que cómo... Sí. Pero parece que ellos habían pasado por esta historia antes, hace muchos años, antes de Correa, habían pasado por eso. Entonces, bueno, de ahí me salió la idea de consultar a Contartesi a Julián Guarino, Guarino, de sí. Guarino, ¿por qué, si se puede o no dolarizar la economía argentina? O sea, se puede hacer que, bueno, listo, flaco, se terminó la historia del dólar, no rompas más la bola con el dólar. Listo, a partir de ahora tenemos mitad pesos, mitad dólares, en un país en donde una de las grandes frases que escuché en todos los últimos años es el peso ya murió. ¿Ustedes se acuerdan? Siempre es el peso. Sí. El peso argentino está muerto. Vale. El precio argentino te compran en Uruguay, Sí. no te dan ni un maní. Y- Siempre está esa sensación de que el peso tuyo es una bosta y el país tiene 50% de inflación o 40%, no importa, Sí. que se va a la mierda. Entonces yo digo, bueno, era lo mismo que le pasaba a Ecuador. Bueno, preguntémosle al que sabe a ver si hay que Eso, yo dolarizar la tengo esa economía duda. argentina Es muy fácil o no. es muy fácil decir rápidamente eso es imposible y eso no. El tema es porque hay gente que dice que sí. Sí. Julián, ¿cómo te va? Petinato te habla y nada menos que Mariana Contartesi en vivo. Hola, Hola, Roberto. Julián, ¿cómo andás? Mariana, Tamara, ¿cómo estás? Hola, Julián. Guarino, periodista, jefe editor de Ámbito Financiero, Sí. conductor de C5N, columnista, en fin, de todo. La economía es todo. Bueno, Julián, la primera pregunta, ¿el peso ya murió? ¿El peso argentino está muerto? entre Yo creo que comillas? no, yo creo que no. Te escuchaba atentamente y mucho de lo que decís obviamente nos reverbera a todos lo tenemos encima, es parte de nuestra historia. Y creo que sobre eso no hay que decir absolutamente nada, es decir, todo lo que hacemos para proteger nuestro ahorro es lícito, para proteger nuestro poder adquisitivo es lícito, y no hay una cuestión acá de nacionalismo, ¿no? Claro, es decir, sí. digamos, acá la moneda ¿qué es la moneda? Bueno, la moneda es en lo que transformamos un poco nuestro trabajo cotidiano, nuestro esfuerzo, nuestra energía, para poder postergar el consumo y no hacerlo de inmediato, es decir, yo me guardo los pesos en el bolsillo porque ese poder adquisitivo quiero llevarlo en el tiempo. El tema es cuánto tiempo de alguna manera me va a acompañar ese poder adquisitivo con el peso, Claro. y cuánto tiempo me va a acompañar con el dólar. ¿Cuánto puedo postergar mi consumo para hacerlo dentro de un mes, 2 meses, 5 con el dólar y cuánto con el peso? Y bueno, ahí hay una respuesta, ¿no? Es decir, probablemente el dólar me sirve un poquito más que el peso para llevar ese consumo más allá de los próximos días o meses y para no perder tanto en el medio. Esto es lo primero que vos Sí. decías recién, ¿no? No, pero Julián, vos es que el eje de parte de la charla que tuvimos en los Sí. últimos meses con Roberto y la inquietud es ¿por qué en Argentina no se dolariza la economía como en Ecuador? Claro. Bueno, y muchas veces se dice que la dolarización que mejora la gobernabilidad en momentos así como que está todo medio en un plato de sémola. Sí.
Hay una Bueno, fragilidad así medio, ¿no? Como que... Sí, uno podría decir que la moneda en general, y lo que vos decías recién, la pérdida del poder adquisitivo, la inflación, son en general consecuencias y no son causas. Es decir, si uno termina, por ejemplo, dolarizando su economía, lo que estaría de alguna manera haciendo es tratando de postergar lo que son decisiones que son importantes. Es decir, la Argentina tiene inflación y con la dolarización pasaría a no tenerla, es la pregunta. Eso es lo que a mí me contaron que pasó en Ecuador. En Ecuador me dijeron que fuimos a una cena con una gente muy bien, y uno me dice, qué lástima la Argentina. Yo pensé que me iban a decir cualquier cosa. Me dice, qué lástima realmente, porque a ustedes les está pasando lo mismo que nos pasó a nosotros hace tantos años. No podíamos parar la inflación, no la podíamos parar. ¡Pumba! Dolarizamos. Bueno, uno podría decirle que la Argentina ya lo hizo también, no lo hizo directamente, no dolarizamos en forma, legal, pero sí lo que tuvimos es lo que se llama una caja de conversión, que fue la convertibilidad, es decir, a vos te ingresaba un peso en el sistema financiero o en el sistema económico y a alguien le decía, mira, un peso es igual a un dólar, es indistinto que gastes un peso o que gastes un dólar porque valen lo mismo. Sí. Y lo que terminó pasando, para hacerlo breve, es que en general la economía argentina, la Argentina como parte del mundo, no soportó tener un tipo de cambio equivalente a un peso, un dólar. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la moneda es reflejo de la potencia económica que tienen los países, la moneda es reflejo de tu posición estratégica en el mundo, de cuánto me cuesta a mí Argentina, por ejemplo, venderle algo al resto del mundo y cuánto le cuesta, por ejemplo, a los Estados Unidos, que tendría la misma moneda que yo, de hacer exactamente lo mismo. Bueno, pero a veces uno dice, yo me acuerdo en esa época que uno decía, es que es absurdo que un peso argentino, y hasta nos reíamos, valga un dólar, boludo, vos estás loco. Pero también, si vas a Ecuador, ves la monedita, ves el sucre, y te dicen, este sucre es porque a veces me daban el cambio en sucre, y yo decía, como diciendo, te equivocaste, y me decía, no, esta moneda, cada uno de estos grandotas son un dólar. El sucre, ese sucre es un dólar cada uno. Y yo digo, bueno, y no estamos hablando, pues por eso el caso de Ecuador, pues yo decía, qué raro, porque no es un país que uno diga, wow, qué potencia del carajo. Bueno, justamente, digamos, yo creo que de alguna manera perdiendo la posibilidad de administrar tu propia moneda, perdés una herramienta de expansión económica, perdés de alguna manera una herramienta de crecimiento, de generación de puestos de trabajo. Lo que pasa es que está claro también que los países no son todos iguales, que no todos tienen las mismas posibilidades, que no todos tienen la misma... De hecho, la Argentina yo estoy pensando que no se parece a nada en el planeta. Sí. Bueno, es probable que nosotros tengamos un lugar... Y si ves Latinoamérica, todos con 0, 1, 0, 2, 3, 4, y nosotros 50, se terminó, punto. Sí, pero a ver, yo lo que quiero dejar en claro es esto, es decir, la Argentina ya tuvo una recurrencia a esa idea, no fue dolarizar, pero fue prácticamente lo mismo. La verdad es que no la pasamos bien porque había un desempleo alto, es cierto que no había inflación, pero al mismo tiempo había tasas de pobreza que eran importantes, tasas de indigencia importantes, mucho desempleo, y finalmente no se llegó a nada bueno, sino que se generó una crisis de la cual creo que todavía estamos viendo que hay de los niveles de pobreza y indigencia que hoy tenemos, se generaron en aquel momento. Entonces, ¿querés decir que la Argentina, si dolariza o hace algo parecido a dolarizar, que vendría a ser la época del 1 a 1, o no la hace, hay una parte de la Argentina que sigue drenando, que es pobres? O sea, claro, Roberto, porque a ver... Porque Ecuador parece que no, o tal vez me equivoco, ojo, tal vez frenaron la inflación, tal vez la frenaron, pero no frenaron los pobres. Que también los vi. Exactamente, y hay que ver cuál es la expansión de carácter económico que están teniendo, y al mismo tiempo yo podría decirte algo, hay una mirada que es financiera de la economía que no es verdad, es decir, la economía tiene como misión producir bienes y servicios, y lo que no podemos producir lo importamos, pero en realidad nuestra vida cotidiana transcurre permanentemente consumiendo bienes y servicios, es decir, la moneda nos ayuda a eso. Y entonces, digamos, es de alguna manera la moneda un facilitador para eso, para consumir bienes y servicios y para producirlos también. Ahora, la pregunta que hay que hacerse ahí es, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Es el dólar o es el peso en la Argentina? Bueno, probablemente sea el peso, pero ¿el peso qué es? Bueno, el peso es, de alguna forma,
la consecuencia de otras cuestiones que están en nuestra economía, que tienen que ver, por ejemplo, con que yo voy a tratar de tener un salario más alto para poder, en todo caso, hacer las mismas compras que hice el año pasado y no perder poder adquisitivo en el medio, y bueno, eso va a generar tensiones, y eso puede generar, obviamente, una parte de la inflación. Otra parte, tuvimos una pandemia 2 años, el gobierno no tenía tantos recursos, tuvo que emitir pesos, tuvo que emitirlos. Y bueno, eso también genera presión inflacionaria. Es decir, la verdad que pasa... Lo que pasa es que nunca se entiende si es un tema de todo lo que vos estás hablando o es un tema que al final, viste, la gente que dice, lo que pasa es que en este país no se puede hacer nada, viejo. Lo que se puede hacer en otro país, en Argentina, nunca se puede hacer. Y en otro país cualquiera se puede implementar. Millones de cosas se pueden implementar y en la Argentina, yo digo, pero falla ¿por qué? Por los sindicatos, por los gobiernos, por la forma de ser. Sí. Viste que hay gente que directamente dice, es que es la forma de ser. Y vos decís, ¿what? No suena muy técnico-científico. No, yo digamos, no solo no suscribo, sino que de alguna manera estaría como corriéndome mucho del eje económico y social que corresponde. Es decir, esto es mucho más complejo que lo que estamos hablando, implica otras cosas, implica pensar en un sector de la sociedad que no puede llegar a fin de mes, que necesita asistencia y recursos, y vos dolarizás, dependés exclusivamente de la cantidad de dólares que te ingresen en tu economía, es decir, estarías transformando a la economía solamente en una economía que lo que buscaría es exportar para quedarse con una cantidad de dólares, y eso no te garantizaría, por ejemplo, un crecimiento económico. ¿Por qué? Porque si no tenés dólares, no podés expandir tu economía. Es decir, si yo no tengo un dólar dando vueltas, no puedo hacer una operación comercial. Yo no te puedo comprar algo y vos no me podés vender algo, por ejemplo, que fue lo que terminó pasando en la década del 90, es decir, la Argentina terminó marginada del mundo, con costos en dólares altísimos, sin poder colocar un producto en el exterior, y al mismo tiempo sin poder tener algún tipo de reserva que le permita hacer las importaciones que necesitaba para seguir creciendo. Es decir, fue un juego de suma cero que no nos ayudó en nada. Los momentos de mayor crecimiento económico de las últimas décadas fueron momentos donde la Argentina, es cierto, tuvo conciencia de sus cuentas públicas, pero al mismo tiempo donde usaba la moneda para expandir. Yo si hoy te doy un crédito en pesos, sí, a una tasa de interés baja, no sé, al 25%, vos vas a decir, bueno, dámelo, porque como la inflación es del 50%, claro, yo puedo tomar ese préstamo. ¿Por qué? Bueno, porque te lo voy a poder devolver y con eso voy a hacer algo. Y fíjate cómo la moneda le sirve al Banco Central y a los bancos y al país para generar algo, que es que Roberto Petinato de pronto tomó un préstamo y con eso hizo algo, se puso en marcha un programa de radio nuevo, etcétera. Si yo, Banco Central y Gobierno, no tengo moneda para hacer eso, si dependo de que me ingrese un dólar del exterior, estaría perdiendo también un motorcito que tiene la economía adicional. Yo digo, también te digo esto por el bimonetarismo que existe en este país, que yo digo, ¿es verdad que existe o son un grupo de gente que tiene acceso al dólar y el resto es toda gente que anda con los billetes de 100 pesos? No, bueno, por supuesto que sí, que existe y que... Es realmente, somos un país con dos monedas. Somos un país con dos monedas. Pero porque la moneda sirve para tres o cuatro cosas fundamentales, es decir, te sirve como elemento de cambio. Si yo te doy un peso, vos me das una manzana. No, te tendría que dar más de un peso, claramente. Sí, bueno. Por otro lado, sirve como unidad de cuenta, es decir, yo llevo la cuenta de mis unidades económicas, deudas, acreencias, sueldo, todo con una moneda que es el peso. Pero cuando tengo que pensar en el ahorro, tengo que pensar en si me voy a comprar un departamento, incluso ahora a veces un auto, lo pienso en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente es una unidad de cuenta. Lo que me parece raro es como digo, qué loco que en toda Latinoamérica no pasa, o sea, en millones de países no pasa eso. Yo digo, porque este país es un cuerpo enclenque al que le entró este virus que se llama dólar y no se le fue nunca. Sí. Bueno, es raro, ¿no? Que no pase en otro lado. Sí, yo no lo vería de una forma tan dramática. Es decir, el dólar es es un activo más al cual recurre la gente para no perder poder adquisitivo con el peso, como puede ser comprarse algo importado, como puede ser comprarse un auto, como puede ser tantas otras cosas. Lo que pasa que, claro, el dólar es más fácil después de cambiarlo nuevamente. Por eso todo el mundo piensa en dólares y no piensa en otro tipo de activos que te cuesta mucho más venderlo cuando vos necesites poner eso en juego para comprar otra cosa. Entonces, por eso pensamos en dólares y no pensamos en otra cosa. Pero la verdad es que me parece que a mediano plazo habría que tratar mínimamente de darle un poquito más de valor al peso. Y para eso hay que defenderlo, para eso hay que tratar de tener menos inflación. La inflación tiene otras causas, es decir,
La inflación tiene como causa, no sé, pelear los salarios, tiene como causa al mismo tiempo pedir una distribución más equitativa de lo que son los ingresos de los grandes grupos en la Argentina. Es decir, Qué lindo la verdad los que grandes grupos. hay muchas causas que hacen de la inflación. Yo no lo veo como, veo que la inflación como algo sumamente negativo en la medida en que, por ejemplo, vos tenés crecimiento económico de 10% el año pasado, es decir, la verdad que somos uno de los países que mejor rebote le dio a la economía, que mayor crecimiento tuvo en la región, pero eso no llegó a muchísimas personas. Claro. Siempre Pero parece ahí- como si te va mal, si te va mal se nota, y si te va bien no se nota. Bueno, Es medio raro. no, yo lo que digo es, ahí hay que me parece que hay que poner el foco, es decir, en la discusión económica, en ver cómo se redistribuye mejor. A la Argentina le está yendo bien en términos de la economía real, mal en términos financieros, tiene una deuda enorme que negociar, que se está negociando en este mismo momento en los Estados Unidos. Digo, hay cuestiones que hay que atender, la mirada financiera es mucho más inmediata, que transmite mucho más peligrosidad, entre comillas, pero la verdad es que en términos de la economía general, salvo la cuestión inflacionaria, el resto de las cosas va marchando mejor. ¿Qué falta? Bueno, falta, creo yo, una actitud un poquito más alerta del gobierno nacional, falta también la discusión sobre la mesa de lo que son los salarios versus la inflación. Oh, Dios mío, Y bueno, debate. todo eso es lo que tendríamos que estar discutiendo en este momento. El Obviamente- debate. Cuando yo sea gobierno no va a haber debate. No. Vos vas a estar a mi derecha junto con No. Tartesi No, yo a tu izquierda. y los alfajores. Yo a tu izquierda. Vos a la izquierda y él a la derecha. Claro. Y se terminó. Y sí. Y basta de debate boludo, porque no terminamos más. O sea, pero- señores, pero- Julián Guarino, muchísimas gracias por estar, jefe editor del ámbito financiero. No más preguntas. No más preguntas. Bueno. Chau, Muchísimas Julián, gracias. beso. Beso. Un beso. Mariana. Chau, chau. Tener sexo estaría bueno en el aire, porque también mancha la cama. Podría flotar en el aire como dos arnés. astronautas. Sexo en el aire, o sea. Sexo astronáutico. O sea, Sí, o con un arnés colgado. o sea, vos Girando en el aire. Y ahí no manchás nada, no estaría mal. De 1 a 4 de la tarde, ¿escuchás? Genio o idiota.